Alejandra Rodríguez y quien le habla, Lourdes Noraida Vargas. Vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto Factores que limitan la consolidación de la cultura de evaluación institucional en la institución educativa departamental Francisco Julián Olaya. En este anteproyecto tenemos en cuenta que la evaluación institucional es un proceso estratégico para fortalecer la calidad educativa y por ende es el eje de mejoramiento continuo. La evaluación no debe entenderse únicamente como un cumplimiento normativo, sino que requiere consolidar una verdadera cultura de evaluación basada en el liderazgo, la participación, en la comunicación, en el uso de evidencias y en mejora continua. El contexto de la institución educativa departamental Francisco Julián Olaya es una entidad pública que está en la mesa Cundinamarca, tiene una cobertura de aproximadamente 1.900 estudiantes de los niveles educativos desde preescolar, primaria, básica y media. El cuerpo estudiantil proviene de zonas rurales y urbanas. Es además una población flotante vinculada al trabajo informal de los padres de familia. Dependen de mucho de la parte rural. Hemos encontrado que persisten dificultades relacionadas con la comunicación de resultados, la articulación institucional, el seguimiento al PMI, el uso de la información y la participación de la comunidad educativa. Esto hace que nuestro proyecto tenga esta pregunta de investigación. ¿Qué factores limitan la consolidación de la cultura de evaluación institucional en la institución educativa Francisco Julián Olaya? Nuestro objetivo general es analizar los factores organizacionales, culturales y de gestión que limiten la consolidación de la cultura de la evaluación. El primer objetivo es caracterizar la cultura de evaluación institucional. El segundo objetivo es identificar los factores organizacionales, culturales y de gestión que dificultan la consolidación de una cultura de evaluación. El tercero es analizar cómo dichos factores inciden en el desarrollo de los procesos evaluativos y en el uso de resultados para la toma de decisiones institucionales. Y en el cuarto, proponer orientaciones para fortalecer la cultura de evaluación institucional desde la perspectiva de la mejora continua. En nuestro marco teórico el marco teórico que sustenta la investigación y orienta el análisis de los factores que limitan la consolidación de la cultura de la evaluación están en 5 aspectos: fundamentos de la evaluación, la cultura de la evaluación institucional, las dimensiones claves de esta cultura de la evaluación, factores que limitan la cultura y lo que esperamos, los resultados que esperamos. La articulación de estos factores nos permite tener un diálogo pedagógico. Entonces es importantísimo profundizar el carácter argumentativo del marco teórico mediante el diálogo entre los autores y para que esto no aparezca únicamente como definiciones sucesivas, sino como perspectivas que expliquen críticamente las tensiones que enfrenta la institución educativa en la consolidación de una cultura evaluativa. Entonces, acá tenemos una categoría central, como lo pueden ver, la cultura de la evaluación institucional. Es el conjunto de valores, creencias, prácticas, relaciones y procesos que orientan el uso de la evaluación para la toma de decisiones, el aprendizaje de la organización y la mejora continua de la institución. Entonces, tenemos los valores, que son los principios que guían las acciones institucionales, las prácticas, que son las acciones sistemáticas y reflexivas orientadas a la evaluación, las creencias, que son las concepciones compartidas sobre la finalidad y utilidad de la evaluación, los procesos, procedimientos organizados para recolectar, analizar y usar información. Y por último, las dinámicas organizacionales, interacciones y relaciones que influyen en la evaluación institucional. Voy a hablar un poco acerca de cuáles son las perspectivas y las tensiones y el diálogo que entre los autores hay. Entonces, las tensiones identificadas en la institución del colegio del Francisco Julián está el predominio de la evaluación como control y cumplimiento normativo más que como una herramienta de mejora. Stubenman, que nos habla del enfoque evaluativo orientado a la toma de decisiones, dice que la evaluación debe ser útil, contextual y participativa para apoyar decisiones informadas y mejora continua. En el colegio encontramos una confusión entre la evaluación para aprender y la evaluación para calificar o reportar, generando resistencias. Mientras que escriben en la evaluación nos dice que debe ser formativa versus sumativa. Esto diferencia propósitos y momentos de la evaluación. La evaluación debe retroalimentar y orientar al aprendizaje. Eso sería lo formativo, sin perder la necesidad de medición de rendición de cuentas, que sería la sumativa. La dificultad para sostener procesos de cambio por imitación entre liderazgo y continuidad institucional. Fulan nos muestra un cambio educativo, es un cambio que requiere visión, capacidad y compromiso colectivo. El cambio en la cultura evaluativa implica desarrollo de capacidades, liderazgo distribuido y aprendizaje de organizaciones. En el colegio encontramos una participación desigual de los actores y baja apropiación de los resultados en la toma de decisiones. EAR dicen que la evaluación para el aprendizaje como un proceso institucional en ese aprendizaje. La evaluación debe promover la reflexión crítica, la autonomía y la participación de todos los actores. En el colegio encontramos una brecha entre las exigencias normativas y las capacidades institucionales para implementarlas. El Ministerio de Educación Nacional nos dice que el modelo de autoevaluación institucional debe tener un marco normativo y orientador, es decir, que promueve una cultura de evaluación institucional basada en la autoevaluación, la mejora continua y la rendición de cuentas. Es decir, el diálogo entre estos autores permite comprender que la cultura de la evaluación institucional no es solo un conjunto de prácticas, sino un proceso social y político atravesado por tensiones entre control y aprendizaje, normatividad y sentido pedagógico, individualismo y colaboración, corto plazo y sostenibilidad. Estas tensiones explican los desafíos que enfrenta la institución para consolidar una cultura evaluativa, sólida y transformadora. ¿Qué es lo que esperamos que con el marco y con las actividades se puedan hacer? Comprender la cultura de la evaluación como fenómeno complejo y contextual, explicar las tensiones que limitan su consolidación en la institución y orientar la interpretación de los hallazgos desde múltiples perspectivas. También fundamentar las propuestas de mejora pertinentes, participativas y conscientes. Mi compañera Mayra continuará con el diseño metodológico. Bueno,
Dentro del diseño metodológico de la presente investigación se utilizará un enfoque metodológico mixto, el cual integra datos cualitativos y cuantitativos para la comprensión del fenómeno objeto de estudio. Su predominio cualitativo se priorizará la comprensión de significados, percepción y experiencias de los actores. Se hará a través de un estudio de caso único, donde se realizará un análisis profundo de la institución educativa departamental Francisco Julián Olaya en su contexto real, bajo la categoría central de cultura de evaluación institucional. Diseño no experimental, no se manipularán variables, se observa el fenómeno tal y como ocurre en el contexto real. Va a manejar un corte transversal, la información se recoge en un único momento del tiempo, entre el 2025, 2026, 1 y 2. Alcance de la investigación. Basa en un alcance exploratorio descriptivo, permite explorar los fenómenos, el fenómeno, describir sus categorías y comprender sus relaciones en profundidad. Comprensivo, busca interpretar las percepciones, experiencias y prácticas de los actores educativos frente a la evaluación. Que sea contextualizado, el análisis se realizará en el contexto específico de la institución educativa y su dinámica organizacional. Integrador, combinará técnicas que permitirán la triangulación de información, un entendimiento integral del fenómeno. Técnicas de recolección de información. Va a ser a través de un análisis documental, revisión de documentos institucionales como PMI, informes de autoevaluación, actas y reportes de gestión. Entrevistas semiestructuradas, conversaciones guiadas con informantes claves para profundizar en percepción, experiencias y prácticas. Encuesta Linker, instrumento estructurado con escala de valoración para conocer perspectivas de las participantes. ¿Y cuáles serán los participantes dentro de esta investigación? Primero, el rector, líder institucional responsable de la gestión estratégica, coordinadores, participar en la planificación, seguimiento y evaluación institucional, docentes del comité y calidad, integrantes del comité que lideran los procesos de evaluación institucional y los docentes participantes en evaluaciones institucionales que van a apoyar su visión y experiencia desde su rol en los distintos momentos del proceso evaluativo. El propósito de este diseño es comprender de manera integral los factores organizacionales y de gestión que van a limitar la consolidación de esa cultura de evaluación institucional en el colegio para proponer orientaciones que favorezcan pues, una mejora continua de esta evaluación. Se espera un rigor que garantice la validez y la confiabilidad mediante la triangulación de técnicas de revisión expertos y el cumplimiento de consideraciones éticas que se proponen para la información de los participantes. El tipo de muestreo es no probabilístico intencional por criterio. Criterios de inclusión, que sean participantes activos en la institución durante el periodo 2025-2026, conocimiento del proceso de evaluación institucional, que tengan conocimiento informado para participar en el estudio. Criterios de exclusión, docentes que no hayan participado en dichos procesos evaluativos, personal administrativo sin funciones relacionadas con esta, y participantes que no otorguen consentimiento informado o desean retirarse del proceso investigativo. Como lo indiqué, el grupo de participantes, rector, 1, coordinadores académicos, 2, docentes de comité de calidad, 4, docentes de participación en procesos evaluativos, 15 a 20 aproximadamente, un total estimado de una muestra poblacional entre 22 personas a 27. Operacionalización de las categorías investigativas. Recordemos que se manejará una categoría única central, que es la cultura de evaluación institucional. Esta se va a fragmentar en dimensiones, que es el liderazgo, la comunicación, participación, uso de resultados, seguimiento del PMI y mejora continua. Dentro de estas acciones de cada una de estas dimensiones, la primera, pues las acciones y actitudes de liderazgo institucional que promueven y orientan la sostenibilidad de los procesos evaluativos, se medirá a través de indicadores de liderazgo como compromiso, dirección y acompañamiento, asignación de recursos y motivación. Ítem de pregunta posible, ¿cómo impulsar el liderazgo de los procesos de evaluación institucional? ¿A través de cuál? De entrevistas, la entrevista semiestructurada, análisis documental y la encuesta Linker. Comunicación, recordemos que es el flujo y la calidad de la información sobre los procesos evaluativos dentro de la institución ante toda la comunidad. Indicador, claridad de información, canales y medios por el cual se realizan, oportunidad y retroalimentación. También se trabajará en la encuesta Linker, análisis documental y las entrevistas semiestructuradas. Posibles preguntas, la información es clave y oportuna que están recibiendo a través de la evaluación institucional. La dimensión de participación va a ser el grado de involucramiento de la comunidad educativa en los procesos de evaluación institucional. Allí se medirá lo que es la inclusión de actores, colaboración en el proceso, sentido de pertenencia y toma de decisiones conjuntas. También se medirá entre la entrevista Linker, análisis documental y entrevista semiestructurada. Uso de resultados. Utilizará efectivamente los resultados de la evaluación, toma de decisiones y la mejora continua. Esto se dará a través de un análisis de resultados, toma de decisiones basadas en evidencias, implementación de acciones e impacto de mejora. A nivel de seguimiento al PMI, se defiende como el monitoreo y control de cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento institucional. Indicadores a medir, monitoreo y control, cumplimiento de acciones, evaluación de avance y ajustes y revisión. Mejora continua, la mejora continua será entendida como la disposición institucional para aprender de esa evaluación y generar nuevos cambios sostenidos a largo plazo. Se medirá aprendizaje institucional, innovación y adaptación cultural reflexiva y sostenibilidad de las mejoras. Finalidad de todo este propósito operacional, estas categorías van a permitir orientar la recolección de análisis e interpretación de la información para comprender los factores que están limitando la cultura de consolidación evaluativa institucional. Técnicas, análisis documental, entrevista semiestructurada y encuesta Linker. Para el análisis documental se trabajará una matriz de análisis que va a permitir identificar políticas, estrategias y lineamientos relacionados a nivel interno de la institución sobre evaluación, reconocer avances y brechas y áreas de mejora, análisis de seguimiento del plan de mejoramiento institucional. Las fuentes van a ser el PEI, PMI, informes de autoevaluación, actas, planes y reportes de gestión y resultados. A nivel de entrevistas semiestructuradas, esta va a ser una entrevista guiada dentro de un grupo focal. Se permitirá obtener a través de esta la comprensión de perspectivas y experiencias, identificar factores facilitadores, limitadores de su rol institucional, profundizar en aspectos no visibles que no encontramos dentro del análisis documental. Participantes, rector, coordinadores y docentes del comité de calidad. A nivel de la encuesta Linker, será un cuestionario digital con una serie de preguntas
Aquí se pretende medir las percepciones, actitudes y prácticas relacionadas con la evaluación institucional, obtener datos cuantificables para el análisis descriptivo y identificar las tendencias y patrones de la institución, dirigido a docentes participantes dentro de ese proceso de evaluación institucional. Queremos aquí triangular información obtenida a partir de diferentes técnicas e instrumentos para garantizar validez, confiabilidad y profundizar del análisis investigativo para el objeto de estudio seleccionado. A nivel de proceso aplicativo se manejarán 8 fases establecidas. La primera es la planificación inicial, donde se revisa, pues se establece todo el anteproyecto en torno al objeto de estudio establecido. Vamos a tener un diseño y preparación de estos instrumentos. Diseño de guías de entrevista, elaboración de encuesta LinkedIn y construcción de análisis documental, como la habilitación, productos, instrumentos válidos y listos para aplicar. Contacto y gestión de permisos, presentación del proyecto de directivos institucionales, solicitud de autorización y coordinación de fechas para ejecución. Aplicación de técnicas e instrumentos, aplicación del análisis documental de acuerdo al cronograma establecido, realización de entrevistas al rector, coordinador, docentes de comité de calidad y aplicación de la encuesta LinkedIn. Productos, datos recolectados en campo. Organización de la gestión de información, transcripción de entrevistas, sistematización de encuestas en base de datos, organización de documentos en matriz de análisis y resguardo y rápido de la información obtenida en cada uno de los instrumentos. Producto, información organizada y lista para análisis. Análisis de información, este será a nivel cuantitativo de los datos de la encuesta, teniendo en cuenta frecuencias, porcentajes y medias como cruces, codificación y análisis cuantitativo de entrevistas y documentos, triangulación de información, técnicas, instrumentos y fuentes. Resultados, pues, a nivel estadístico. Interpretación y discusión. Se presentará la interpretación de los hallazgos en relación con el marco teórico y los objetivos, identificar los factores que limitan la cultura de evaluación institucional y la discusión de resultados con base a las evidencias obtenidas en los instrumentos y la triangulación con el marco teórico. Aquí se establecerán las conclusiones y explicaciones del fenómeno objeto de estudio seleccionado. Socialización y retroalimentación será un proceso de socialización en la institución sobre los datos obtenidos a través de la aplicación del proceso investigativo a futuro. Bueno, más adelante explicaré el siguiente proceso de estrategia de información. Recordemos que se finalizará en esta etapa el análisis de manera integral de la información cuantitativa y cualitativa en torno al objeto de estudio. Análisis cuantitativo se busca describir y medir la percepción en tendencias de los participantes a partir de los datos numéricos obtenidos. Se organizarán datos, tablas estadísticas, análisis comparativo entre las tablas cruzadas y comparación entre los grupos por rol y tiempos dados, interpretación de resultados, presentación de resultados a través de elaboración de tablas, gráficos y figuras que faciliten su comprensión. Se empleará un software utilizado, Microsoft Excel, SPS, para el procesamiento de análisis estadístico de datos. Análisis cuantitativo se busca comprender en profundidad las percepciones a través de los grupos focales y las entrevistas, preparación de información, transcripción literal de las grabaciones, codificación abierta, identificación de unidades de significado, categorías de significado, dentro de estas, categorización y agrupación de códigos similares en categorías y subcategorías emergentes, análisis de interpretación de las categorías a luz del marco teórico y la presentación de hallazgos, que es la construcción del capítulo narrativo de estas. Herramientas a utilizar, computador, técnicas Word, Excel, técnicas empleadas, análisis temático, análisis de contenido. La integración, triangulación de información, se integra los resultados cuantitativos y cualitativos para obtener la triangulación que contrastará la validación de la información con las dificultades presentadas inicialmente en nuestro diagnóstico organizacional. Los resultados esperados son hallazgos sólidos, confiables y contextualizados que orientan a la toma de decisiones y mejora continua de la evaluación o la consolidación de una evaluación, de una cultura de evaluación institucional. Validez y confiabilidad ética. A nivel de validez, vamos a trabajar la validez del contenido, instrumentos, entrevistas y encuestas documentales sometidas a juicio de expertos. Validez del constructo. Las categorías y dimensiones sustentan el marco teórico y los estudios previos relacionados con la cultura de evaluación institucional, asegurando la coherencia entre los conceptos, indicadores e instrumentos realizados. Validez interna. La regulación de técnicas, análisis documental, entrevistas y encuestas y de fuentes confiables, los directivos, docentes y comité de calidad. Confiabilidad. Se garantiza la consistencia y estabilidad del instrumento de los resultados obtenidos a través de la confiabilidad del instrumento cuantitativo, que es la encuesta LINCA, la cual fue sometida a prueba de expertos y posteriormente se realizará una prueba piloto que muestre pues un rasgo de un alfa Kovacs aplicado, obteniendo un valor del 0,70%, considerando aceptable para garantizar el proceso. Confiabilidad de instrumentos cualitativos. Las entrevistas semiestructuradas fueron validadas también por juicio de expertos y aplicación de seguimiento de un protocolo estandarizado. Confiabilidad de los resultados. La triangulación de técnicas y fuentes teóricas permitió verificar pues dichos procesos a futuro. A nivel ético, se empleará un consentimiento informado, la participación será voluntaria a esa investigación, la confidencialidad se mantendrá dentro del anonimato de la muestra poblacional seleccionada y sus participantes. Uso responsable de la información, pues los datos de recolectar se utilizarán exclusivamente con fines académicos e investigativos. Respeto y no maleficencia, se actuó con respeto, empatía y consideración hacia los participantes que se involucran en este proceso. En síntesis, se establece un rigor académico, una confianza, se establecen los procesos dentro de retroalimentación investigativa del respeto y la mejora continua. Limitaciones que va a presentar este ejercicio investigativo en este momento inicial. Hay que reconocer las limitaciones temporales y de acceso como parte del rigor dentro del proceso metodológico de esta investigación, dentro del ejercicio del área de evaluación, ya que esto limita los procesos del estudio a nivel temporal y las limitaciones de acceso. A nivel temporal, el alcance temporal de estudio no nos da va a requerir más allá de 19 semanas de ejecución. Por ende, ahorita se obtendrán ciertos estudios preliminares. Implicaciones, pues no permitir las tendencias o cambios a largo tiempo, desde un proceso de ejercicio inminente, pueden no capturar efectos de políticas o acciones recientes que aún no muestran los resultados debidos. Un valor metodológico que tiene esta propuesta es bastante alta y un alcance significativo que va a requerir un mayor tiempo.
Limitaciones de acceso, alcance y acceso, participación voluntaria, pues hablar primero con los participantes, la comunidad educativa de su participación va a requerir un tiempo considerable. Implicaciones, puede existir subrepresentaciones de algunas voces o perspectivas que no deseen dar su voz, algunos hallazgos pueden estar condicionados por la información disponible en el momento o se requiere profundizar. Valor metodológico, reconocer estas limitaciones va a demostrar la transparencia ética investigativa, orientando el uso responsable de los resultados y evitando pues la generalización no justificada de resultados y datos no obtenidos. Estrategias para mitigar las limitaciones, la triangulación de técnicas y fuentes, selección intencional de los participantes es clave, la revisión documental complementaria que sea suministrada completamente por la base de datos de la institución y recomendaciones y permisos que se pueden obtener para ello. A futuros estudios se sugiere ampliar el tiempo de observación y el acceso a más actores y documentos para obtener una visión más integral de este fenómeno y hacer los respectivos ajustes a los instrumentos empleados. Aportes esperados y cierre preliminar. Esperamos que los aportes de esta investigación permitan comprender la lectura y la evaluación institucional actual en el colegio seleccionado, identificar factores que limitan su consolidación, fortalecer el liderazgo institucional, mejorar la comunicación organizacional, favorecer la toma de decisiones basadas en evidencias, contribuir al mejoramiento continuo. Inicialmente podemos decir a modo de cierre o a modo de conclusión que fortalecer la cultura de evaluación institucional implicará transformar la evaluación en una práctica permanente de aprendizaje organizacional, participativa y mejora continua, que involucra el liderazgo institucional, el aprendizaje organizacional, la participación, la mejora y las decisiones basadas en evidencias. En síntesis, esta investigación busca generar conocimiento útil y pertinente en orientaciones, acciones institucionales en torno a una consolidación de una cultura de evaluación sólida, participativa y transformadora. Gracias por su atención.